Analizamos todo lo que puede suceder en nuestra habitual sección de los jueves de economía con Lucio Muñoz, consultor de empresas y analista económico. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado. ¿Subirán los tipos de interés de las hipotecas los bancos? Sí, de hecho ya lo han subido dos bancos. Como tú bien has dicho antes, el Real Decreto que se ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros, que modifica el artículo 29 de la ley que regula el impuesto a actos jurídicos documentados, tendrá, cuando entre en vigor, tendrá varios efectos. Y el primero es el que tú apuntabas, Alba. De hecho, como te decía yo también, CaixaBank es uno de los bancos que ya ha subido estos tipos de interés de sus hipotecas un 0,15%. ¿Y por qué se va a subir el tipo de interés de las hipotecas? ¿Por qué va a subir la banca los tipos de interés de sus hipotecas? Pues evidentemente porque el coste que le va a producir la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados, que es el efecto de este Real Decreto, la aprobación de este Real Decreto, lo tiene que repercutir en el cliente y lo va a hacer principalmente a través de esta subida de tipos de interés de sus hipotecas. Los analistas ya han hecho sus primeros análisis, que no tienen por qué ser definitivos, y son los siguientes. Se calcula que puede haber una subida inminente de tipos en una franja que oscila desde el 0,5% hasta el 5%. Ya hemos visto, como acabo de decir antes, que CaixaBank ya lo ha subido, se ha adelantado a este Real Decreto y los ha subido el 0,15%. ¿Cómo va a pagar el cliente, el hipotecado, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto? ¿El comprador de la vivienda? Pues evidentemente en una subida de la cuota de forma prorrateada. Es decir, el impuesto de actos jurídicos documentados pues le viene costando hasta la fecha al cliente, al usuario bancario, al hipotecado, al comprador de la vivienda, en torno a desde 1.500 millones desde 1.500 euros hasta 3.000 euros. Pues ese dinero lo va a pagar a través de una subida de cuota en las nuevas hipotecas. Y también hay que tener en cuenta que esta subida puede ser mayor, esta subida de tipos de interés, puesto que también el Gobierno ha anunciado que va a modificar el impuesto, la ley de sociedades. ¿Para qué? Para que en el impuesto de sociedades no se pueda deducir este coste que le va a suponer liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados la banca. No se pueda deducir este coste en el impuesto de sociedades. Por tanto, este nuevo gravamen también tendrá que repercutirlo en el cliente. Y todo ello en un entorno, como va a ser el año próximo, en el ejercicio 2019, marcado por una subida de tipos. Ya lo anunció el Banco Central Europeo, y aunque todavía el Euribor está en negativo, ya vemos cómo está subiendo. La segunda pues nota negativa y el segundo efecto que este Real Decreto Ley va a suponer es un aumento de la inseguridad jurídica. Recordemos que hasta la fecha, y en parte por la política del Gobierno, el valor de capitalización bursátil de los 8 bancos que cotizan en bolsa se ha reducido en más de 40.000 millones de euros, y esto supone una pérdida de rentabilidad para los accionistas muy importante. Y tengamos en cuenta que los accionistas no solo son grandes accionistas, sino que también hay pequeños partícipes de fondos de pensiones y de planes de pensiones que también están sufriendo pérdidas. Cualquier ciudadano estándar medio puede ser un accionista de la banca. ¿Está el Gobierno intentando demonizar a la banca aún sabiendo que los principales beneficiados son las comunidades autónomas? Creo que sí, Alba, porque está engañando a gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque el fallo del pasado martes, del 6 de noviembre, es justo lo que esperaba el Gobierno y las comunidades autónomas. Este fallo les ha venido fenomenal. Lo único que ocurre es que ante la sociedad pues están intentando darle la vuelta a este fallo. ¿Por qué? Porque si el fallo hubiera sido el contrario, lo que hubiera el inmediato efecto es el siguiente. Los afectados hubieran reclamado a las comunidades autónomas, que son las que recaudan este impuesto, 5.000 millones de euros. Estos 5.000 millones de euros se los hubiera reclamado a su vez las comunidades autónomas a la banca, pero evidentemente no sabemos cómo se hubiera pronunciado la justicia, puesto que la banca ha cumplido la ley. Paradójicamente, lo que hubiera podido producir una sentencia contraria a la del 6 de noviembre es que las comunidades autónomas, las cuentas públicas de las comunidades autónomas hubieran sufrido un agujero de 5.000 millones de euros de forma permanente, y evidentemente esto hubiera afectado a los objetivos de déficit. La mayor contradicción y la mayor prueba de que esto es así, de que están demonizando a la banca y también a la justicia, tanto Podemos como PSOE, es lo que hizo el PSOE y Podemos en el año 2015 tras las elecciones autonómicas y municipales en Aragón. Recordemos que en Aragón gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos. Estos dos partidos subieron el tipo
del acto jurídico documentado del 1% al 1,5%, que es el tipo máximo al que se puede subir este impuesto en España. Un 50% subieron este impuesto. ¿Y a qué obedece todo esto? Pues es una estrategia política económica que se basa en destruir a la banca, que es el motor de una economía, que es la base de una economía libre de mercado, y destruir también a la justicia, que es el pilar sobre el que se sustenta pues, un Estado democrático de derecho. Es una estrategia típica pues, de cualquier partido comunista que lo que quiere es implantar una dictadura comunista, que es lo que está intentando tanto Podemos como el PSOE. La reclamación de los gastos de liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados podrían seguir el mismo camino que siguieron las de las cláusulas suelo. Podrían seguir, aunque no son dos casos idénticos, pero sí es una referencia. Recordemos que el Tribunal Supremo, en el caso de las cláusulas suelos, falló en contra de la reclamación retroactiva de estas cláusulas suelo. Y a través de una acción de prejudicialidad ante el Tribunal Europeo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues este tribunal falló en contra, es decir, a favor de la retroactividad y a favor de la reclamación de estas cláusulas suelo de forma retroactiva. El resultado todos los españoles lo conocemos. Podría seguir el mismo camino, pero los expertos en este área pues, determinan que es muy difícil que haya una reclamación masiva del impuesto, de la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados, tal como sucedió con la reclamación de las cláusulas suelo, y también el procedimiento será diferente. También tienen otra vía los españoles, que es vía interna, es a través de los juzgados de primera instrucción, siempre que existan dos argumentos que sean efectivos, es decir, que el primero se va a producir de forma permanente, que es la sentencia del 16 de octubre, que es firme, pero el otro argumento se debería tener en cuenta para determinar el resultado de la reclamación, y es que la reclamación se tendría que hacer en el marco de una cláusula abusiva para que fuera efectiva esta reclamación. Pues señor Muñoz, un jueves más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alba. Feliz fin de semana. Igualmente.